Bienvenido a un nuevo relato de brujería. Hoy quiero compartir una historia que ha marcado profundamente no solo a la persona que envió su experiencia, sino también a toda la familia. Así que te invito a sumergirte en este relato para que descubras si ellos lograron salir victoriosos o si la persona malvada salió vencedora. Me encantaría te suscribieras si todavía no lo has hecho, y si ya eres parte de la familia, no está de más que revises que esté activada la campanita. Y así, juntos vivamos con el miedo. Desde que mi mamá murió, todo cambió en casa. Papá, mi hermana gemela y yo nos sentíamos muy tristes, pero siempre tratábamos de apoyarnos mutuamente para seguir adelante. Cuando teníamos 15 años, Karina y yo, nuestra madre falleció. Ella iba manejando sola en la carretera. Conducía para impartir unas pláticas en otra ciudad, ya que daba clases y conferencias a los chicos universitarios. Cuando por alguna razón perdió el control del auto y se salió de la carretera cayendo a un precipicio. Según me dijo mi papá, mi madre murió al instante. Durante años estuve resentida con la vida y con mi mamá. No entendía por qué tenía que haber muerto tan joven dejándonos solos. Sentía que no había tenido suficiente tiempo para conocerla mejor, para compartir más momentos juntas y aprender de ella. Nosotros como familia pasamos por momentos difíciles, cada uno lidiando con el dolor a su manera. Pero a pesar de todo, siempre tratábamos de mantenernos unidos. Mi papá era mi roca, mi apoyo incondicional, y juntos tratábamos de encontrar la forma de superar nuestra pérdida y seguir adelante. Pasaron 3 años cuando de la nada comencé a notar que mi papá se comportaba diferente. Vi que sonreía más seguido, compró ropa más moderna y hasta comenzó a salir por las noches. Este cambio me dio mucho gusto por él. Pensaba que estaba sanando las heridas que dejó la muerte de mi mamá. Un sábado, mientras estábamos comiendo los 3 juntos, le dije a mi papá que me alegraba ver que estaba saliendo adelante, que mi madre se sentiría orgullosa de él, ya que ella amaba la vida. Era una mujer que disfrutaba de estar al aire libre, de tomar un buen café por la mañana y de platicar horas con nosotros. Sus libros de esoterismo y curación con energía eran sus Biblias de mano, y pensaba que de alguna manera todos estábamos conectados. Ella era una gran mujer porque a pesar de la vida cotidiana y la tecnología, siempre nos puso a nosotros de primero. Una tarde durante la comida, nuestro padre nos sorprendió a mi hermana y a mí con una noticia. Acababa de conocer a una mujer. Dijo que fue algo fortuito, que salió a comprar algunas cosas para la casa y que en el estacionamiento de un centro comercial vio a una chica cuyo auto no encendía, que él se acercó para ayudarla y así fue como conoció a Valeria. Al escuchar esto sentí una mezcla de emociones. Por un lado me agradaba ver que mi papá había conocido a alguien que podría hacerlo feliz. Era evidente que Valeria le devolvía la sonrisa a su rostro y que le daba un nuevo sentido a su vida. Pero por otro lado me dio miedo pensar que la relación no funcionara y que ella terminara rompiendo su corazón. A pesar de mis preocupaciones, decidí mantenerme con una mente abierta y apoyar a mi padre en esta nueva etapa de su vida. Mi hermana y yo, con nuestros 18 años, nos considerábamos más informadas en lo que se refiere a las citas amorosas y las relaciones. Así que comenzamos a darle consejos a papá, compartiendo nuestras perspectivas y experiencias para ayudarlo a entender mejor a Valeria, ya que según nos dijo, ella tenía 24 años de edad.
Nos alegraba ver a papá tan emocionado y entusiasmado con esa chica. Y lejos de sentirnos celosas, estábamos deseando que todo saliera bien y que esta relación fuera una fuente de alegría y compañía para mi padre. Nosotras, es decir, mi hermana Karina y yo, nos manteníamos al margen de la situación, aun cuando mi padre no nos la había presentado de manera formal. A pesar de que él salía de casa durante todo el fin de semana, no queríamos hacerle muchas preguntas al respecto, pero era obvio que estaban juntos. Más o menos a los 6 meses de que mi papá conoció a Valeria, nos sorprendió con una noticia de que ella iba a venir a cenar a nuestra casa. Nos la quería presentar porque quería hacernos partícipes de su felicidad. Mi hermana y yo estábamos emocionadas y también un poco nerviosas porque finalmente conoceríamos a la mujer que había capturado el corazón de nuestro padre. La noche de la cena llegó y todo parecía ir bien al principio. Valeria parecía ser una mujer amable y encantadora, y nuestro padre estaba visiblemente feliz. Sin embargo, a medida de que la noche avanzaba, comenzamos a notar ciertas actitudes y comentarios de parte de Valeria que nos hicieron sentir incómodas. Ella hablaba constantemente de cosas materiales y parecía más interesada en los lujos y el dinero que en conocer realmente a nuestra familia. Sus preguntas eran superficiales y evitaba hablar de temas más profundos o personales. Mi hermana Karina y yo nos mirábamos preocupadas, compartiendo nuestras inquietudes con solo una mirada. Después de la cena, mi hermana y yo nos retiramos a nuestra habitación, dejando a papá y Valeria solos. Ahí ambas compartimos nuestras preocupaciones y sentimientos, preguntándonos si realmente esa mujer era la persona adecuada para papá. Si bien estábamos muy felices porque él era feliz, nos daba miedo que sea una chica interesada. Si bien no teníamos mucho dinero porque nuestro padre era maestro de universidad, vivíamos cómodamente los tres. Pero al anexar a otra persona a la ecuación, no sabíamos cómo iba a ser en un futuro. Nosotras creíamos conocer bien a papá. Él era un hombre trabajador, preocupado por nosotras e incapaz de hacernos daño. Así que pensamos que si sucedía algo raro, se daría cuenta y saldría en nuestra defensa. Yo sé que estás pensando que éramos muy dramáticas, porque como con una sola cita, creamos un panorama apocalíptico. Lo que sucede es que una de nuestras mejores amigas vivió una situación similar. Sus padres se divorciaron y ella se quedó para vivir en casa de su madre. Pero esta señora conoció a un hombre, más joven que ella y muy atractivo. Nosotras lo conocimos ya que visitábamos la casa de nuestra amiga con regularidad. Cuando el paso de los meses, ese hombre, que por cierto era originario de Cuba, comenzó a crear problemas en la casa de mi amiga. Le decía muchas cosas malas a su mamá. Entre esas cosas decía que mi amiga se le insinuaba, que le coqueteaba. Entonces la señora le dijo a su hija que se fuera de la casa. Sí, escuchas de Viviendo con el Miedo. La mamá de mi amiga la corrió, porque prefirió creerle al novio que a su propia hija. Así que ese hombre se quedó en la casa, mientras que mi amiga se fue a vivir con su padre. Así que entenderás por qué vivíamos con el miedo de pasar algo similar. Sin embargo, creíamos firmemente en el amor de nuestro padre y en que nunca nos abandonaría. Los días siguientes a la cena transcurrieron con normalidad, pero la preocupación seguía presente en nuestras mentes. Valeria continuaba viniendo a ver a papá con frecuencia, y sus salidas se volvieron más habituales. Una tarde, mientras estábamos en casa, papá nos sorprendió con una noticia. Su novia había aceptado un trabajo en otra ciudad y tendría que mudarse. Aunque esta noticia nos tomó por sorpresa, mi hermana y yo nos alegramos al escuchar que papá parecía tomárselo bien. Nos dijo que aunque Valeria se mudara de estado,
Ambos habían decidido mantener una relación a distancia y ver cómo evolucionaba la relación entre ellos. Karina y yo nos sentíamos aliviadas al escuchar esto. Pensamos que la distancia podría ser buena oportunidad para que papá y esa chica reflexionaran sobre su relación y determinaran si realmente estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, casi cuando ella estaba a punto de partir, mi padre habló con nosotras y nos dijo que le pediría a Valeria que se casara con él, que no estaba dispuesto a dejarla ir porque se sentía muy enamorado. Pensaba que después de todo lo que había sufrido, era hora de iniciar una nueva relación con otra mujer. Mi hermana y yo nos quedamos sorprendidas por aquel anuncio. Pensábamos que no tenían ni un año de haberse conocido, pero lo único que nos quedaba era apoyarlo. Así que esa misma noche nuestro padre tuvo una cena romántica con Valeria y ahí le pidió que se casara con él. Ella aceptó de inmediato y renunció a su trabajo, por lo que a la semana siguiente se mudó a vivir a nuestra casa mientras organizaban la boda. Al principio teníamos una buena relación con la novia de papá. Nos organizábamos con la limpieza del hogar y también con la preparación de los alimentos. Aunque era complicado tener a otra mujer en la casa, durmiendo en el mismo cuarto donde nuestra madre solía dormir y compartiendo momentos que habríamos deseado compartir con nuestra mamá, decidimos apoyar a nuestro padre en esta nueva etapa de su vida, debido al amor que sentíamos por él. A los 2 meses de que Valeria se mudó a nuestro hogar, nos informaron de que ella y mi padre habían decidido la fecha para casarse por el civil. Aunque nos sorprendió un poco la rapidez con la que avanzó su relación, tratamos mi hermana y yo de estar abiertas de mente y aceptar esta nueva realidad. Sin embargo, todo cambió desde que ella firmó los papeles del matrimonio. A su regreso de la luna de miel, notamos un cambio drástico en su comportamiento. Valeria se volvió distante, menos amable y más controladora. Las tareas domésticas ya no se dividían de manera equitativa y comenzó a tomar decisiones sin consultar con nosotras o con papá. Nos sentíamos desorientadas y preocupadas por el nuevo rumbo que estaba tomando nuestra familia. La relación que habíamos construido con la nueva esposa de papá parecía deshacerse rápidamente y nos encontrábamos en una situación en la que no sabíamos cómo abordar estos cambios sin causar tensiones en la casa. Papá, por su parte, parecía estar cegado por el amor y no notaba o no quería ver cómo estaba afectando esta situación a sus hijas. Con el paso de las semanas, la tensión en la casa se hizo más palpable. Valeria continuaba con su comportamiento manipulador y nosotras nos sentíamos cada vez más alienadas de nuestro propio hogar. Las conversaciones familiares se volvieron escasas y evitábamos estar en los mismos espacios que la nueva esposa de papá. Hasta que una tarde decidimos hablar con él sobre nuestros sentimientos y preocupaciones. Le expresamos cómo nos sentíamos con los cambios que habíamos observado desde que Valeria regresó de la luna de miel y cómo había afectado la dinámica familiar. Aunque fue un momento difícil, sentíamos que era importante comunicar nuestras inquietudes y buscar una solución juntos como familia. Papá nos escuchó atentamente y trató de defender a su nueva esposa. Sin embargo, nos aseguró que hablaría con ella para abordar nuestras preocupaciones y tratar de encontrar una manera de mejorar la convivencia en casa. Pocos días después, mi padre y su nueva esposa hablaron con nosotras. Valeria se disculpó diciendo que todo era nuevo para ella, que no fue su intención y que pondría de su parte para tener una buena relación con nosotras, que quería que fuéramos amigas y así vivir en un ambiente de cordialidad. Aunque Valeria en ese momento mostró cierta comprensión, el cambio en su comportamiento fue mínimo y las cosas no mejoraron como esperábamos.
Con el tiempo nos dimos cuenta de que la situación no cambiaría a corto plazo y que tendríamos que aprender a adaptarnos a esta nueva dinámica familiar. Así que Karina y yo decidimos que al terminar de estudiar la universidad, nos mudaríamos juntas a un departamento. Esto para que mi papá fuera feliz con su nueva esposa y tener una relación más relajada con él. Pasó un año aproximadamente cuando mi padre nos dio la noticia de que su esposa estaba embarazada, que quería que fuéramos partícipes de su felicidad, que tendríamos un hermanito o hermanita. Por un lado, mi hermana y yo nos sentimos felices por nuestro padre, pero por otro lado pensábamos que ahora sí, la nueva esposa de papá se había quedado para siempre en nuestras vidas, porque si bien estaban casados, un matrimonio si no funciona se puede romper a través del divorcio. Sin embargo, con un hijo, ese es un lazo que perdura para siempre, aunque los padres se separen. Fueron pasando las semanas y la actitud de Valeria fue muy demandante, pero llegó a ser mucho peor cuando en el ultrasonido determinaron que el bebé era varón. Su comportamiento era doloso, siempre hacía comentarios como que ahora sí mi papá sería un padre de verdad porque tendría un varón, que él llevaría el apellido más lejos que nosotras, que como era el primer hijo de la familia, sería el heredero, y mil cosas más. Honestamente no le contábamos a nuestro padre todo lo que su esposa nos decía, esto para no mortificarlo. Sin embargo, algo nos hizo cambiar de parecer. Cuando Valeria tenía 6 meses de embarazo, llegó una mujer extraña a la casa. Ella la recibió e invitó a pasar a su habitación. Se encerraron con llave y se podía escuchar murmullos y cantos raros, además de que un olor como a incienso o hierbas quemadas salía de su habitación. Nosotras estábamos más que sorprendidas, asustadas. ¿Qué le estaba haciendo Valeria a nuestro hermano indefenso? Porque independientemente de que ella lo llevaba en su vientre, ese niño era parte de nuestra familia. Él era nuestra sangre. Esa noche decidimos hablar con nuestro padre y compartir nuestras preocupaciones con él. Así que le pedimos que nos acompañara a comprar algunas cosas, buscando un momento a solas para abordar el tema delicado que nos tenía tan preocupadas. Una vez que estuvimos solos los tres, le contamos detalladamente lo que habíamos presenciado en la casa. Le dijimos sobre la llegada de la mujer misteriosa, los murmullos, cantos extraños y el olor a incienso y hierbas que provenían de la habitación que compartía con Valeria. Expresamos nuestras preocupaciones y miedos, enfatizando que aunque respetábamos la relación con su esposa, nos preocupaba el bienestar de nuestro futuro hermanito. La expresión en el rostro de nuestro padre cambió a medida que compartíamos nuestra experiencia. Podíamos ver en sus ojos que nuestras palabras habían tocado una fibra sensible y que también estaba preocupado por la situación. Después de escucharnos atentamente, agradeció por nuestra honestidad y nos aseguró que tomaría cartas en el asunto. Esa misma noche, papá habló con Valeria para entender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, nuestro padre nos llamó para hablar con nosotras. Su tono era diferente al que estábamos acostumbradas. De manera grosera y con una voz molesta, nos dijo que dejáramos de meternos con su esposa. Afirmó que ese niño era su hijo y que era mejor dejar todo por la paz. Mi hermana y yo nos quedamos atónitas ante su reacción. No podíamos creer que nuestro padre, quien siempre había sido comprensivo y amoroso, nos hablara de esa manera. Nos sentimos heridas y confundidas, preguntándonos qué había cambiado en él para que defendiera a Valeria de esa manera. Realmente nos sentimos traicionadas y abandonadas. Mi hermana y yo tratamos de procesar lo sucedido y encontrar una explicación lógica para su reacción, pero todo parecía irreal y desgarrador. La situación en casa se volvió aún más tensa,
las miradas inquisitivas constantes de la esposa de mi padre, un ambiente cargado de resentimiento y desconfianza, y un hogar desordenado por todos lados. Era lo que teníamos cada vez que estábamos en casa. Nos sentíamos solas, desamparadas, y sin saber a quién acudir ni cómo resolver este conflicto familiar que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Cuando nació el niño fue una gran celebración. Muchas personas llegaron al hospital para conocerlo y compartir la alegría con nosotros. A pesar de la relación que teníamos con la nueva esposa de papá, sentíamos un profundo amor por nuestro hermano. Cuando ellos salieron del hospital al par de días, acomodaron al bebé en la habitación de mi padre y Valeria. Nosotras veíamos tan feliz a mi papá que eso nos daba mucha felicidad. Sin embargo, a la semana esa felicidad se transformó en miedo. Una tarde al entrar a la habitación en donde estaba el bebé, nos encontramos con una escena que nos dejó completamente desconcertadas. Valeria estaba sin ropa, arrodillada en el suelo, con el bebé solo vestido con un pañal enfrente de ella. Estaba murmurando oraciones en voz baja y notamos que tenía algo rojo en la boca. Nos quedamos petrificadas, mi hermana y yo. No entendíamos qué estaba sucediendo. La situación parecía extraña y nos llenó de preocupación por el bienestar de nuestro hermano. Cerramos la puerta rápidamente y entramos corriendo a nuestro cuarto. Nos preguntábamos qué tipo de rituales o prácticas estaba realizando Valeria y si podrían afectar de alguna manera a nuestro hermanito. Esa noche decidimos hablar con nuestro padre y compartir lo que habíamos presenciado. Con mucho temor y angustia, le narramos lo que habíamos visto, esperando que él pudiera comprender nuestras preocupaciones y tomar medidas al respecto. Pero para nuestra sorpresa y decepción, nuestro padre no nos creyó. Se negó a aceptar lo que le estábamos contando y defendió a Valeria, reiterando su confianza en ella. Nos sentimos aún más frustradas y desamparadas, sin saber a quién acudir ni cómo proteger a nuestro hermanito de las acciones de su propia madre. Ante la falta de apoyo y comprensión por parte de nuestro papá, nos sentimos desesperadas y recordamos que teníamos a una maestra. Esa maestra nos dio una materia en la carrera y era conocida por su interés en todo lo esotérico y místico. Decidimos acercarnos a ella y compartir nuestra preocupación, esperando que pudiera darnos una perspectiva diferente y tal vez alguna orientación sobre cómo manejar la situación con Valeria y con mi padre. Con mucho cuidado y detalle le contamos lo que habíamos presenciado, de los extraños rituales de Valeria hasta la negativa de nuestro padre a creernos. La maestra nos escuchó atentamente y luego nos ofreció su punto de vista sobre la situación. Nos habló sobre la importancia de respetar las creencias y prácticas de los demás, pero también nos advirtió sobre los peligros de involucrarse en rituales esotéricos sin el conocimiento y la preparación adecuada. Ella nos aconsejó que mantuviéramos la calma y buscáramos formas de proteger a nuestro hermano sin confrontar directamente a Valeria o a nuestro padre, dado su escepticismo hacia nuestras preocupaciones. Nos sugirió que investigáramos más sobre las prácticas que Valeria podría estar realizando y que buscáramos ayuda profesional si considerábamos que el bienestar de nuestro hermano estaba en peligro. Nos sentimos agradecidas por su consejo y orientación, así que saliendo de aquella pequeña pero importante plática, llamamos a unos tíos hermanos de mi mamá. Teníamos un poco más de confianza con ellos y preferimos hacerlo así para que mi padre no se enterara. Una de nuestras tías, quien siempre había sido muy cercana a nuestra madre, nos dio el dato de una curandera de confianza a la que podríamos acudir. Ella se ofreció a acompañarnos en esta visita para brindarnos apoyo y seguridad en un momento tan delicado. Aceptamos su oferta y nos fuimos a la casa de la curandera. Al llegar,
La mujer no recibió como si pudiera percibir nuestras preocupaciones antes de incluso decírselas. Le contamos todo lo que habíamos presenciado y que temíamos por el bienestar de nuestro hermano. La mujer nos escuchó con atención, asintiendo la cabeza de vez en cuando, mientras reflexionaba sobre nuestras palabras. Después de escuchar nuestra historia, la curandera nos ofreció su ayuda y nos propuso algunas acciones que podríamos tomar para proteger a nuestro hermano y equilibrar las energías en nuestro hogar. Nos sugirió realizar limpiezas energéticas en la casa, utilizando hierbas y elementos naturales para eliminar cualquier influencia negativa que pudiera estar presente. Además, nos recomendó llevar a cabo rituales de protección personal y familiar, utilizando amuletos y símbolos de poder para fortalecer nuestra conexión con la luz y con la fuerza interior. Y además teníamos que poner en la cuna del bebé un rosario bendito, el cual ella nos lo iba a entregar. Dijo que eso lo protegería contra el mal, incluso si ese mal venía de su madre. Además teníamos que darle unos tés a mi padre para que con eso despertara, porque al parecer tenía un trabajo de brujería para que no viera nada. Él estaba manipulado y que si no hacíamos eso pronto, el mal podría avanzar y quién sabe, tal vez, perjudicar irremediablemente la vida de nuestros seres queridos. Regresamos a casa decididas a seguir los consejos de la curandera. Realizamos las limpiezas energéticas, colgamos los amuletos protectores en los lugares que ella nos dijo y preparamos el té especial para nuestro padre. Con discreción y cuidado, también colocamos el rosario bendito en la cuna de nuestro hermano. Todo se llevó a cabo sin que la nueva esposa de nuestro padre se diera cuenta, ya que queríamos evitar cualquier confrontación o conflicto adicional en nuestra casa. Honestamente nos sentimos aliviadas al haber tomado medidas concretas para proteger a nuestra familia, y nos aferrábamos a la creencia de que el amor, la unidad y la protección divina nos iban a guiar hacia la resolución de estos problemas y la restauración de la armonía en nuestra casa. Los días siguientes Valeria comenzó a enfermar constantemente. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Decía que no quería comer, no quería cuidar al bebé y tampoco quería involucrarse en las tareas del hogar. Ante esta situación mi padre nos pidió que lo apoyáramos y se ofreció a cambiar sus clases para impartirlas en la tarde. De esta manera, cuando él se fuera a trabajar por la tarde, nosotras ya estaríamos en casa después de la escuela y podríamos ayudar a cuidar al niño. Valeria parecía estar atravesando una depresión posparto y su actitud distante y desinteresada nos daba la impresión de que era por el trabajo de alejamiento o protección contra el mal, que nosotras, es decir, mi hermana Karina y yo, habíamos hecho en la casa. Con el paso de los meses, la situación con Valeria se complicó aún más. Se mostraba constantemente irritada, grosera y triste, lo cual generaba tensiones y conflictos constantes. Empezó a tener numerosos desacuerdos y problemas con mi padre. Él se frustraba al ver que Valeria no cumplía con sus responsabilidades, especialmente con el cuidado del niño. Ella, al no tener un empleo formal fuera del hogar, mi padre esperaba un poco de reciprocidad de su parte, pero Valeria se mantenía firme en su postura de que como esposa todos debían ayudarla, negándose a asumir la responsabilidad completa de sus deberes como madre. Esta situación generaba un ambiente cada vez más tenso y desagradable. Nosotras como hijas nos sentíamos atrapadas en medio, y la gota que derramó el vaso fue cuando una noche estábamos cenando y Valeria empezó a discutir con mi padre. Le empezó a decir cosas muy hirientes, al grado de que casi al finalizar la discusión, de la cual desgraciadamente nosotras fuimos testigos, Valeria le dijo a mi papá que ella le había hecho un amarre para que él se casara, que estaba cansada de trabajar y que prefería que alguien la mantuviera y le diera todo lo que necesitaba.
que el embarazo fue un error. Ella no quería, no lo planeó. Así que, como comprenderás, dijo que no quería el bebé. Sin embargo, que no podía deshacerse de él, que estaba arrepentida por haberse amarrado con mi padre y que ojalá se muriera pronto. Esas palabras destrozaron a mi pobre papá. Él pensó que ella lo amaba y que estaba feliz con el niño, pero al parecer, ella aborrecía todo completamente. A la mañana siguiente decidimos faltar a la escuela, mi hermana y yo, y nos dirigimos a la casa de la curandera. Le relatamos todo lo que había sucedido la noche anterior, incluyendo los gritos y la actitud de la nueva esposa de papá. Le suplicamos que hiciera algo al respecto, que ayudara a nuestro padre a despertar del hechizo que parecía todavía tenerlo cegado, e hicimos el comentario de que nosotros podríamos cuidar y amar al niño si Valeria no lo quería o no podía hacerlo, ya que él era nuestra sangre y merece todo nuestro amor. La curandera escuchó atentamente nuestras palabras y después de reflexionar un momento, decidió realizar una lectura para determinar qué podía hacerse en esta complicada situación. Después de su análisis, nos informó que la mejor opción sería quitar las brujerías de golpe que todavía estaban afectando a nuestra familia, especialmente a nuestro padre. Nos dijo que el tiempo revelaría los resultados de su intervención y que debíamos de ser pacientes y mantener la fe mientras esperábamos que las hechicerías de Valeria fueran eliminadas por completo. Después de nuestra visita a la curandera, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Empezamos a escuchar ruidos inusuales tanto dentro como fuera. Además notamos que Valeria comenzaba a padecer insomnio y cuando lograba dormir tenía pesadillas perturbadoras que la dejaban agitada y asustada. Un día Valeria nos confrontó acusándonos de hacerle brujería. Le explicamos que solo habíamos pedido un trabajo para eliminar cualquier hechicería que ella nos hubiera puesto, buscando proteger a nuestra familia y restaurar la armonía en nuestro hogar. Le aseguramos que lo que estaba experimentando era simplemente karma de sus propias acciones. Ella se molestó mucho y nos advirtió que no sabíamos con quién nos estábamos metiendo, que su familia tenía raíces brujeriles y que si no la dejábamos en paz, ella iba a ir en contra de nosotras. Con calma le explicamos que nuestro único deseo era tener paz y tranquilidad en la casa. En ese preciso momento de la discusión, mi padre llegó de la universidad y escuchó el resto de la confrontación. Esta vez él estuvo de acuerdo con nosotras. Su intervención marcó un punto de inflexión en nuestra relación con Valeria y sentó un precedente importante. Era el indicio de que él estaba siendo liberado de cualquier brujería impuesta por su nueva esposa. Valeria se enojó muchísimo. Le reclamó que debería de apoyarla a ella y no a nosotras, que porque ella era su esposa y era su obligación. Mi padre se mantuvo firme a nuestro lado e incluso le dijo que si no estaba conforme, que podía irse de la casa y dejar al niño, porque obviamente no dejaría que se lo llevara, ya que había demostrado ser una mala madre y no quería correr el riesgo de que ella lo tuviera desprotegido. Entonces Valeria dijo que se iría de la casa, argumentando que no podía soportar más. Dijo que dejaría al niño con mi padre, ya que ella quería ser libre nuevamente. Acto seguido recogió sus cosas y se marchó. Y curiosamente al hacerlo dejó un ambiente de alivio y liberación. Sentimos que una gran carga se había levantado de nuestros hombros. Las semanas pasaron y mi padre consultó con un abogado para iniciar los trámites del divorcio y también obtener la custodia exclusiva del bebé. Valeria se resistió a firmar los papeles del divorcio, exigía dinero y una pensión alimenticia por 10 años. Mi padre se mantuvo firme en su posición, argumentando que ella había abandonado al bebé. Sin embargo, por su bondad le ofrecería una cierta cantidad para que pudiera reorganizar su vida, dejando en claro que no podía acercarse a nosotros jamás.
Finalmente, después de un arduo camino legal, mi padre obtuvo la custodia total del bebé y logró liberarse de la influencia tóxica de esa mujer. Si piensas que aquí termina mi historia, déjame decirte que todavía falta lo más escalofriante. 5 años después, de manera inesperada, Valeria tocó a nuestra puerta. Mi hermana Karina ya se había casado, pero yo aún vivía en casa de mi padre. La ex esposa de mi papá se acercó a mí para pedirme que le dejara ver a su hijo. A pesar de la sorpresa y el recelo que su visita nos causó, decidí escucharla. Valeria parecía arrepentida y aseguró que había cambiado. Imploró la oportunidad de volver a ver a su hijo y recuperar el tiempo perdido. Mi padre, con un corazón compasivo pero cauteloso, accedió a una reunión controlada, donde Valeria pudiera ver al niño bajo supervisión. Sin embargo, la visita no fue como ella comentó que sería. Durante el encuentro, Valeria mostró comportamientos erráticos y su actitud hacia el niño era incómoda y fría. Evidentemente no había cambiado. Así que mi padre habló con ella y le dijo que por favor no volviera jamás a buscarlos, que no tenía nada que hacer ahí. Fue entonces cuando Valeria hizo una nueva demanda. Necesitaba más dinero. Aseguró que si se le daba una cierta cantidad, nunca más volveríamos a saber de ella. Mi padre le dijo que no le daría el dinero, que mejor se retirara y que jamás regresara. Sin embargo, a los pocos días nos encontramos en una situación difícil, cuando mi hermano comenzó a enfermar misteriosamente. Presentaba fiebre, dolores musculares y pérdida de apetito. Alarmado y preocupado por la salud de su hijo, mi papá decidió contactar a Valeria. Aceptó el trato, pero con una condición. Debía de firmar un documento que asegurara que jamás volvería a acercarse a nosotros. Después de obtener su firma, mi padre le entregó el dinero acordado, esperando que esto marcara el final definitivo de su presencia perturbadora en nuestras vidas. Con el tiempo, nuestro hermano comenzó a recuperarse y la paz regresó a nuestro hogar. Han pasado 15 años desde que esto sucedió y casi no hablamos de aquello. Para nosotros fue una mujer que alquiló su vientre para darnos a nuestro hermano. Él es un gran hombre estudioso y bondadoso. Al día de hoy tiene 20 años y está estudiando medicina. Por alguna razón es muy intuitivo. Cuando tiene contacto con pacientes de nuevo ingreso, es muy perceptivo y da de manera acertada con el problema de la persona. Tal vez sea un sexto sentido que viene de parte de la familia de la mamá. Sin embargo, sea lo que sea, él hace un buen uso de aquello. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Si tienes alguna experiencia de brujería y quieres enviarla al canal, te dejo mis datos en el primer comentario y en la cajita de descripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?